bienvenidos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras, que anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu alabanza. Amén. Transito
de intercesión y de agradecimiento esta mañana, mientras nuestros hermanos nos llevan con este mismo canto a Dios. Dios está aquí y ese es el motivo de nuestra reunión. Si no, sería solamente una reunión más. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta transmisión y entendemos y sabemos que el propósito es dar honra y gloria a nuestro Señor. Agradecimiento en nuestros corazones, reconocimiento de que Dios es digno de ser adorado, exaltado, pero también estando atentos esta mañana a la voz de nuestro Señor por lo que Él tenga que decirnos, ya sea que lo escuchemos de primera vez este día o que el Señor quiera recordarnos esta mañana de nuevo su palabra. Estemos dispuestos, hermanos, a escuchar la palabra de nuestro Señor, pero vayamos a Dios en oración para interceder por el necesitado, por el que está enfermo, por el que tiene desánimo, por el que necesita la salvación, pero también porque se encuentra en el camino del Señor y necesita reafirmar su convicción. Tanta necesidad que hay esta mañana. Le pido que ore por usted mismo, pero que ore también por los demás, sabiendo que todos en alguna forma tenemos necesidad del poder de nuestro Señor. Amén. Le invito a orar este día. Padre Santo, queremos agradecerte, Señor, este día que nos permites, estos días, Señor, que nos has librado del mal, y nuestro agradecimiento se demuestra al estar presentes aquí, Señor, en tu presencia. Donde quiera que estemos, Señor, cualquiera que sea la necesidad de nuestros hermanos, de nuestros amigos que nos escuchan esta mañana, Señor, que tu palabra llegue al corazón, que haya reflexión, Señor, que haya arrepentimiento, ese arrepentimiento que nos lleva no solamente a reconocer que somos pecadores, pero que nos ayuda, Señor, con tu Espíritu Santo a cambiar nuestro estilo de vida. Permítenos, Señor, esta mañana reflexionar en nuestro compromiso contigo. Si alguien, Señor, no lo tiene, no entiende qué es esto, no lo ha experimentado, te pedimos que este día le ayudes, Señor, a hacer ese puente en medio de la separación que está, Señor, entre tú y el hombre pecador, pero que a través de tu Hijo Jesucristo nos acerca, Señor, a través de su sacrificio, de su muerte, pero de su resurrección, hasta el trono de tu gracia. Te pedimos por aquellos, Señor, que tienen la convicción que tú les has dado en su espíritu, para que sea reafirmada esta mañana y les des diligencia y les des sabiduría y les infundas aliento y ánimo, Señor. Reafirma la convicción que el Santo Espíritu da en nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Ayúdanos a vivir de esa forma, Señor. Queremos agradecerte por todo lo que nos has dado durante este tiempo. Queremos pedirte por aquellos que se encuentran en necesidades de diferentes formas, Señor, para que la necesidad del corazón, tu palabra, tu espíritu sea un bálsamo, para que les ayude, Señor, a tomar decisiones que te agraden y las cuales tú puedas bendecir, Señor. Que esta mañana, al acercarnos, al reunirnos de esta forma, Señor, tu Espíritu nos toque, tu palabra nos hable. Señor, estamos prestos a tus tiempos y a tus formas y te pedimos, Señor, que los templos sean abiertos, que los lugares de culto, Señor, en donde se alaba tu nombre, las puertas sean abiertas, Señor, y sin duda no será de la misma forma hasta antes de salir durante este tiempo. Necesitamos llegar renovados y necesitamos llegar con un ánimo y un pensamiento diferente. Danos conciencia, Señor, de la fragilidad de nuestra vida y del compromiso contigo. Te agradecemos, Señor, esta mañana. Reconocemos que eres digno de recibir toda honra y toda gloria. Solo tú, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos. Amén. Tempestad.
mañana nos postramos, Señor, con humildad, reconociendo que tu palabra es santa y perfecta y nosotros somos limitados, Señor. De esta forma te pedimos con sencillez de corazón que tu Espíritu Santo nos enseñe este día. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos. Amén, amén. Gracias. Muchas personas se preguntan si habrá un pecado que el Señor no perdone. Si habrá algún pecado que el Señor no perdone. De hecho, algunos de ellos se abstienen de acercarse al Señor porque creen que sus pecados son tantos que no merecen perdón. La Escritura nos habla de la condición del hombre como pecador en todo su ser. El libro de Romanos nos lleva a pensar que no somos tan buenos como creemos y que en nuestro ser no hay otra cosa más que contaminación, alejados de Dios. El Señor Jesucristo mismo se refiere ante quién es Él y quiénes somos nosotros y dice el Señor: apartados de mí, nada pueden hacer. No importa lo que hagas, nada tiene mérito, nada es valioso. Hermanos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y esto va más allá de la enfermedad, porque enfermedad no solamente estamos atravesando esta que nos tiene replegados, pero enfermedades siempre ha habido, pero la parte difícil es la parte espiritual. Estamos viviendo una lucha prácticamente entre el bien y el mal, no porque no la haya habido antes, sino porque ahora es más clara y es acérrima. Si usted se considera la iglesia, si usted es la iglesia, debe de considerarse en una lucha, porque en este tiempo no hay espectadores. No es como en los coliseos romanos, ¿verdad?, en donde había una lucha ahí encarnizada, luchas desiguales, que había espectadores alrededor viendo cómo las personas eran destrozadas ahí en ese monumento, que todavía están los vestigios ahí en la actualidad de lo que fue esa barbarie a satisfacción de muchos hombres sádicos que se creían con el poder para quitarle la vida a los demás. En ese tiempo había espectadores. Hoy usted puede ir a una función de box, puede ir a una lucha libre, puede ir a diferentes tipos de exhibiciones de artes marciales en donde están dos personas peleando y hay muchos espectadores. Pero si usted se considera un hijo de Dios, usted no puede ser un espectador. Dice la Escritura que usted y yo estamos en una lucha y la va ganando o la va perdiendo. No hay tierra neutral. En este tiempo en el que estamos no hay una tierra de paz. Hay muchas personas que están coloquialmente, como dicen, dormidos en sus laureles. Y estamos viviendo un tiempo tan difícil que el Evangelio en este tiempo es vendido como mercadotecnia. Se tiene que poner con todas las características que sean atractivas para el ser humano, como cuando usted quiere vender un producto. Hay una frase popular que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿verdad? Se dice que esta frase se originó cuando un noble español estaba de cacería y se topó con un hombre que había perdido los dos ojos. Cuando le preguntó la razón de ese infortunio, de ese malestar en él, irreemplazable, ¿no?, su vista, el hombre le contó que tuvo una mascota, un cuervo al que cuidó y alimentó, pero que luego de 3 años lo atacó y le sacó los ojos. Nuestra naturaleza como seres humanos es así de malagradecida delante de Dios. Esa es nuestra naturaleza, porque nacemos en pecado, dice la Escritura. O a lo mejor a usted se le hace un mensaje muy fuerte porque hemos escuchado recientemente, ¿verdad?, muchos evangelios contaminados, doctrinas de hombres y de demonios, que nos hacen pensar que nosotros no somos tan malos como la religión, como los religiosos nos han querido hacer creer. Pero si usted va a la Escritura dice que usted y yo no somos tan buenos como pensamos. El problema no es lo que dice la gente, ni el pastor. El problema es lo que Dios piensa de usted.
Cuando pecamos, nosotros ofendemos a Dios. Cuando nosotros pecamos, estamos desechando sus preceptos. Le estamos diciendo, no quiero lo que tú tienes para mí, no quiero obedecerte. Esa es la condición del pecado, es una condición de soberbia. ¿Cómo ve usted a un niño rebelde? ¿Qué le parece un niño rebelde? ¿Cómo se ve un niño cuando su padre le ordena algo y el niño le hace un berrinche ahí y le dice que no quiere obedecerle o que quiere hacer su voluntad? ¿En qué concepto tiene usted a ese niño? Bueno, cuando nosotros pecamos y ofendemos a Dios, estamos en la misma posición, pero hay una buena noticia, que Dios está dispuesto a perdonarnos. Amén. Dios está dispuesto a perdonarnos, ¿verdad? No es solamente el Dios castigador, ¿verdad? Que está para enjuiciar y condenar al ser humano y enviarlo al infierno, porque ninguno tendríamos salvación, no hay nadie digno. Dice la Escritura, no hay ni aún uno que merezca por sus propios méritos ir al cielo. Pero Dios está dispuesto a perdonarnos. ¿Cuál es la condición de esto? No lo va a hacer hasta que no tengamos una actitud de verdadero arrepentimiento. No es solamente que usted se sienta mal por dentro, sino que el arrepentimiento consiste en que cambie de pensamiento para en consecuencia cambiar de actitudes. Hermano, usted y yo tenemos una lucha constante todos los días, desde muy temprano, al anochecer, antes de acostarnos, incluso en los sueños. Y las batallas que nosotros perdemos en lo físico, muchas veces es porque ya están perdidas en nuestra mente, en nuestro espíritu. Es verdad que vemos muchos pecados terribles perdonados en la Escritura. Este hombre secuestrador, Daniel Arismendi, llamado el Mocharejas, hace unos años atrás, le preguntaron, después de haber cometido unos actos atroces en donde mochaba las orejas de sus secuestrados y se las enviaba a los familiares para que supieran que el asunto iba en serio, que él estaba hablando en serio. Y cuando lo agarraron le preguntaron que si él pensaba que Dios lo iba a perdonar. Y él dijo, sí, Dios está para eso, para perdonar los pecados. Y así de sencillo vive mucha gente en este tiempo, porque piensan que Dios está para perdonar los pecados. No es que está dispuesto a perdonar los pecados, sino que Dios está para perdonar pecados. Es una situación, es una condición totalmente diferente. Dios está dispuesto, sí está dispuesto. Sin embargo, el pecado se vuelve imperdonable cuando alguien no quiere ir de vuelta a Jesús con arrepentimiento, y la única actitud que se manifiesta es una actitud de irreverencia, una actitud desafiante y pública. El mensaje es claro, dice Hebreos 3, versos 7 y 8. Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La rebeldía es dureza de corazón. La rebeldía es una actitud pensada, decidida, consciente. Muchas personas dicen, bueno, como dice el apóstol Pablo en la Escritura, y hay que entender este pasaje, dicen, porque lo que no quiero hacer, eso termino haciendo, y lo que quiero hacer no lo hago. ¿Sabe por qué? Porque hay pecado en nuestra vida. Los líderes religiosos veían a Jesús en el tiempo de él como un peligro y una amenaza. Al principio lo trataron con desprecio, con desdén, ¿verdad? Pero luego se enfrentaron a él con un odio cada vez más evidente y le perseguían y le injuriaban, le levantaban falsos, ¿verdad? Lo seguían solamente para atacarle, estaban listos a ver en qué se equivocaba para ir en contra de él. ¿Sabe que hay muchas personas en este tiempo que no están dispuestos en hablar de la verdad de Jesucristo, sino ver en qué mentira captan a las demás personas? Porque como ellos no tienen nada bueno en sí mismos, no hay santidad, desean que los demás sean como ellos. Y están viendo en qué mentira, en qué defecto captan al líder, al hermano, al que se dice santo, al que se dice seguidor de Jesús. Y cuando no pueden cumplir la ley de Dios, entonces no se responsabilizan de sus acciones, sino dicen por culpa de él o de ella. Los religiosos usaban cada aparición pública para desacreditar las palabras y los hechos de Jesús de la forma más contundente posible. Pero en el capítulo que vamos a leer, vemos que los religiosos lo cuestionan con respecto a guardar el día de reposo. Vamos a estudiar
¿Por qué se le acusa de un poder satánico para hacer los milagros? Dice Mateo 12, del 22 en adelante. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, enfermo espiritual y enfermo físico, ¿sí? Y dice la escritura, y le sanó. Amén. Le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. La escritura no da mucha explicación cómo lo hizo. La escritura dice que Jesús lo hizo. Amén. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echa vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo oro por el Espíritu de Dios, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, dice el Señor, desparrama. Por tanto, les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Se le hace muy fuerte el mensaje de Jesús? Es muy fuerte. ¿La condena se le hace muy grande? Sí, es muy grande. Oiga, al ser humano le gusta pensar que nosotros podemos ir por el mundo haciendo lo que nos da nuestra gana y no va a pasar nada. ¿Sabe? Ese es el anzuelo del pecado. Que nosotros podemos minimizar las exigencias del Evangelio, ¿verdad? Es más, podemos acomodarlo y predicarlo no como está en la Escritura, sino predicarlo como a mí me gusta, como a mí me conviene. Ojo, es que esta parte del Evangelio no la voy a tocar porque yo no he podido vencer ese pecado, entonces este pecado no lo voy a predicar, ¿verdad? Porque es mi condición de vida. Y entonces me empiezo a apapachar y empiezo a apapachar a todas las demás personas que tienen la misma condición, yéndose junto conmigo al infierno donde voy caminando, ¿no? El mensaje de Jesús es fuerte. Hermano, estamos en un punto en donde el Evangelio parece que es predicado a comodidad y es predicado para que a las personas les resulte atractivo, para que las personas se sientan cómodas, para que las personas no se incomoden, para que no vean la realidad de su condición. Cuando usted ve un producto publicitario, ¿qué es lo que escucha, lo que lee, las imágenes que le presentan de un producto publicitario? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Cómo no funciona? ¿Los defectos de ese producto? ¿Lo malo, lo negativo? ¿Qué es lo que usted ve? Lo mejor. Muchos de esos productos son mentiras. ¿Sabe que de hecho la Profeco? Hay muchos organismos que se encargan de desmentir a los productos que salen falsamente prometiendo cosas que no van a cumplir, ¿verdad? La Procuraduría Federal del Consumidor aquí en México, y luego saca los artículos, ¿sabe? Esa licuadora prometió, dice que molía piedras. Usted le podía echar piedras, pero sabe que no muele ni el hielo. Y le hicimos una prueba, ¿verdad? Hicimos pruebas y unos test, y no soportó esto y no soportó nada, y entonces usted voltea y ya la tiene ahí en su alacena, ¿verdad? Y compró 2 porque estaban en especial. ¿Sabe? El Evangelio en muchas ocasiones tiene que ser presentado de esa forma para que la gente no se incomode. ¿A quién le gusta pensar que buscando a Dios su vida le desagrada? ¿A quién le gusta pensar que acercándose a Dios necesita dejar algunas cosas porque esas cosas que tiene en su vida no son compatibles con la santidad del Señor? Necesita dejarlas.
¿Qué era lo que a usted le molestaba en su adolescencia, en su infancia? ¿Qué restricciones tenía que no le gustaban? Y a mí me molestaba mucho que no me dejaban ir a jugar con mis amigos, porque había un campo detrás de la casa, un campo de fútbol grande, ahí se hacían partidos de béisbol, el campo Venustiano Carranza, el hermano Valle lo conoció. Suave. Y teníamos entre semana el campo para nosotros solos. Y de repente se juntaban todos los muchachos, ¿verdad? De la cuadra, todos los vecinos, los compañeros de mi edad y más grandes. Y de repente era un grupo como de unas 15 personas. Y allá estaban jugando, ¿verdad? Y entonces pues había ciertas restricciones para conmigo, porque pues era un niño un poco enfermizo, era asmático. Y a veces no podía andar allá. Y cuando me decían no, no me gustaba. ¿Me dejas ir a jugar? No puedes ir. Hey, mira, es que anda jugando en el lodo. No puedes jugar en el lodo porque al rato te voy a llevar al hospital. ¿Qué cosas le restringían a usted que le desagradaban? ¿Verdad? Algunos le restringen las malas palabras porque tienen un vocabulario feíto, se enojan y empiezan a salir los sapos y las culebras, ¿verdad? Algunas personas, ¿verdad? Se les regaña, se les llama la atención por no ser agradecidos cuando se les da un obsequio, cuando llegan a un lugar y no dicen ni siquiera buenos días, se despiden y no dicen gracias. Algunos les llaman la atención porque salen de su casa sin pedir permiso o no llegar a la hora que dijeron que tenían que llegar. Dijo que a las 9 y sí llegó a las 9, pero para la 1. Algunos que se van de pinta, dicen que van al colegio, se ponen el uniforme, agarran la mochila y no llevan nada, puros periódicos, se llevan con la mochila bien inflada y allá van a las maquinitas, ¿verdad? Algunos lo regañan porque empiezan con los vicios de una manera muy temprana. En fin, tantas restricciones que en nuestra casa teníamos y no nos gustaban. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué restricciones en nuestro hogar? Porque regularmente, aunque no todos son así, pero nuestros padres no quieren que tengamos un mal en nuestra vida. ¿No le advierte usted a su hijo cuando usted ve que algo va a suceder y que va mal y que usted quiere que su hijo no sufra ninguna consecuencia? Nosotros vemos jugando a unos niños en las escaleras y ¿qué pensamos? Peligro. ¿En qué pensamos? En un golpe, en una herida, en un brazo, en una pierna quebrados, en una rajada ahí en la cabeza, ¿verdad? En ambulancias, en hospitales, en suturas, en tantas cosas. ¿Los niños usted cree que piensan en eso? No, a ellos no les importa, ellos quieren andar jugando en las escaleras. Y en las escaleras eléctricas se divierte uno bien suave, hasta que se te atore el pantalón ahí. Hermano, el propósito principal de los milagros de Jesús era mostrar la gloria de Dios y que Jesús se manifestara como quien Él es, el Mesías. En una época donde la medicina era incipiente, muchas enfermedades tenían que ser soportadas a resignación, al dolor y hasta que la persona muriera. Muchas personas ponían sus esperanzas en Jesús y le llevaban enfermos esperando ser sanados. A Jesús le llevaron en este tiempo un endemoniado, un ciego, un mudo, ¿verdad? Qué terrible la condición de esta persona. ¿Sabe qué era? Era un esclavo. Era un esclavo de un ente maligno, de los que la Escritura habla. Yo no sé por qué la gente no quiere entender que el demonio y sus espíritus existen, y la Escritura nos habla claramente que Jesús tuvo una lucha personal, una lucha con ellos, real. Se le enfrentaban a Jesús. Hermanos, usted y yo no tenemos por qué asombrarnos de que el diablo esté presente en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque predicamos el Evangelio a nuestro Señor. ¿Y sabe quién tiene una lucha en contra del Evangelio? Precisamente el mismo Satanás y sus demonios. Entre más comprometido esté usted con el Señor, la lucha va a ser más fuerte. La lucha va a ser más fuerte. Oh, los evangelios de ahora, los mensajitos de ahora, nos enseñan que Dios es amor, ¿verdad? Que no hay infierno, que esa es una idea que la iglesia se ha inventado, pero Jesús habló de él. Oh, que los demonios no tienen parte ni suerte en nuestra vida, ¿verdad?
que los tenemos bajo nuestros pies, como dijeron estos hombres que estaban platicando ahí en el supermercado enfrente de mí, y le decía uno de ellos al otro: no, yo al diablo lo piso, le tengo el pie en el cuello al diablo. Y le decía el otro: mira, mejor cállate porque no sabes lo que estás diciendo. El día que te agarre. Yo estaba escuchando esa plática, ¿verdad?, para sacarla en la predicación. No debe de sorprendernos que usted y yo tengamos lucha con el enemigo. La tenemos de diferentes formas, pero sabe, gracias a Dios porque el Espíritu Santo nos fortalece y el Señor nos cubre con su poder. Amén. Porque si usted y yo estuviéramos a merced del enemigo, no duraríamos mucho tiempo. No debemos de sentirnos tan fuertes usted y yo. Necesitamos la presencia y la cobertura del Espíritu Santo, pero hay un precio que usted tiene que pagar. Se llama obediencia. Perdón, se me está cayendo este recipiente aquí. Obediencia. Los demonios son ángeles caídos que se rebelaron con Satanás contra Dios. El apóstol Pablo es muy claro en señalar que ellos ejercen cierto control en los humanos. En Efesios 2:2 existen diferentes términos para referirse a los demonios. Miren lo que dice Lucas capítulo 8, verso 2. Voy a lectura aquí breve. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. 7 demonios. Hermano, se le llaman también espíritus inmundos. Son espíritus engañadores, espíritus demoníacos, espíritu de demonio inmundo. Son espíritus pestilentes, son espíritus sucios, son espíritus en cuya intención no hay nada bueno, son espíritus que odian, son espíritus perversos, son espíritus que no quieren tener ningún trato para bien con el ser humano, que aborrecen, que desean matar, que traen destrucción. No se puede hacer ningún trato fiable con ellos, y las personas que lo hacen al final de sus días terminan arrepentidos, terminan con consecuencias. Usted no puede hacer un trato fiable con el diablo ni con sus demonios, porque el diablo, dice el Señor, que es un mentiroso desde el principio. ¿Sabe cuál es el problema con la iglesia? Que no pone atención a lo que Dios dice, pero sí le hace caso al diablo como desde un principio. ¿Se acuerda quién le prestó atención? Porque se puso a platicar con él y le creyó más al diablo que a Dios. Al diablo en este tiempo llega y le dice a la gente: no te preocupes, mira, eres una persona que tiene muchas cosas buenas, tienes derecho a tener este pecadillo, eres una persona limitada, tanto que te esfuerzas. Mira, antes eras peor, ¿te acuerdas cómo eras antes, hace 15 años? Hoy no estás tan mal, ¿no es cierto? Date un lujo, no va a pasar nada. Como aquellos que creen que no tienen problemas con el alcohol y empiezan con un trago, por socializar, por complacer, por entrar en la onda, ¿verdad? Ahí con los compañeros, los amigos. ¿Qué van a decir si no hago lo mismo? Van a decir que soy un fanático, un religioso. Van a decir que soy un aleluya, que ya me lavó el cerebro el pastor. Además, tengo tantos años en la iglesia, yo sí soy maduro. Yo no soy como ese que está tirado en la banqueta. ¿Sabe cómo empezó el que está tirado en la banqueta? ¿Usted cree que amaneció así el lunes en la mañana? Comenzó con un trago social. Muy probablemente abrazado por espíritus inmundos, que no le forzaron, pero le invitaron a hacer lo que a Dios le desagradaba. Dice el libro de Proverbios: no mires el vino cuando rojea. ¿A poco no se ve hermoso el vino en las copas? Se ve bonito, ¿no? Y en los vestidos también el color vino, y en las camisas, y en la pintura. Mateo no solo nos dice que Jesús le sanó, nos dice la forma de la sanidad: simplemente con el poder de Dios.
Mateo enfatiza que ese hombre fue sanado de tal forma que el ciego y mudo veía y hablaba. Todo lo que antes lo afectaba y oprimía, ahora por el poder sanador de Dios había desaparecido por completo y en un solo instante. Hermano, cuando usted y yo venimos al Señor, aunque a lo mejor usted no viene con un pacto del diablo, como muchas personas lo hacen, un pacto demoníaco literalmente, para enriquecerse, para fama, para poder, para dinero, por un amor prohibido, ilícito, por venganza. ¿Cuántas personas en la ansiedad de su pecado hacen pactos con el diablo en diferentes maneras? A lo mejor usted y yo no llegamos a Jesús así, pero llegamos con una carga en nuestro corazón y llegamos con muchas consecuencias de nuestra vida. ¿Y sabe qué? Muchas de esas consecuencias, a lo mejor no traíamos demonios dentro, pero muy probablemente vinimos a Jesús y venían un montón de demonios siguiéndonos atrás, acompañándonos toda nuestra vida. A lo mejor usted no estaba poseído, pero estaba acompañado, porque sabe, el pecado y los demonios van agarrados de la mano, no hay una cosa sino la otra. La naturaleza del ser humano, la naturaleza del ser humano en sí misma no es buena. A usted y a mí nos gusta pensar que no somos tan malos, ¿verdad? Que nosotros, y sobre todo si nos comparamos con otros, no hay alguien con quien usted se compare y usted diga, no, yo no soy como ese, como ella. No hay alguien con quien usted se compare y diga, no, esa persona sí está de plano, quién sabe, ¿verdad? Si vaya a entrar al cielo, pero yo no estoy tan mal como esa persona. ¿Se ha comparado usted con alguien? Si usted va a la Escritura, dice la palabra del Señor que usted y yo no tenemos mucho de qué presumir. Lo que pasa es que hay algunos que no son tan descarados, hay unos que son muy discretos, pero la condición del corazón le desagrada tanto a Dios como le desagrada la evidente pecaminosidad de una persona que con sus actos está influenciado bajo el poder del pecado. Porque el Señor mira no solamente lo externo, sino las intenciones del corazón. Amén. Hermano, ¿sabe para qué debe servirnos este tiempo? Para pensar en dónde estamos usted y yo parados, porque si estamos ahorita en este transitar, necesitamos considerarnos privilegiados y que el Señor nos está dando la bendición de la oportunidad nuevamente, porque usted y yo estamos en esta lucha. ¿Sabe? En medio de todo lo que sucede, habrá algunas personas que ya se han enfriado, porque no dependían del Espíritu Santo, dependían del templo, no estaban acostumbrados a rendir culto, a rendir honor, no estaban acostumbrados, ¿verdad?, a vivir bajo las disciplinas espirituales. A lo que estaban acostumbrados es a una rutina dominical en donde la iglesia, el servicio, la convivencia, ¿verdad?, ya eran parte de su rutina semanal, pero desde el domingo en la tarde, desde el lunes en la mañana, vuelven a ser las mismas personas, como si no conocieran a Cristo. Lo único que ha pasado en este tiempo es que han cambiado su rutina, pero su condición sigue siendo la misma. No ha habido arrepentimiento. La Escritura nos habla de una condición del ser humano que es peor aún que el que no conoce a Dios, la apostasía. ¿Sabe qué es la apostasía? Es cuando tú has caminado con el Señor, has experimentado, has declarado que Jesús es tu Salvador, le has obedecido, has participado, el Señor te ha usado, estás consciente, lo has dicho, lo has testificado, y después regresas a una condición como si eso nunca hubiera sucedido. Eso es la apostasía. La apostasía no es para el incrédulo, la apostasía es para el que creyó. La apostasía es para una persona que estuvo aquí y de repente está sirviendo al enemigo y le está haciendo caso. A lo mejor usted dice, yo no soy un adorador de Satanás, ¿verdad? Yo no tendría nunca una estatua, un ídolo ahí, un Baal. Pero muy probablemente con su vida usted desprecie las cosas de Dios y haga caso de lo que el enemigo le menciona. El libro de Mateo en el capítulo 12 nos habla de esta condición en la que el ser humano puede caer. Mire, es interesante lo que sucede y son 3 cosas y pronto termino. Primeramente, esta persona llegó a Jesús de una manera en la que no podía hacer nada por él mismo.
llegó preso de un espíritu inmundo y llegó preso de enfermedades que no tenían sanidad. ¿Sí? No podía hacer nada. ¿Cómo reemplazar sus cuerdas vocales y cómo devolver sus ojos? No podía hacer nada. Por otra parte, era preso de un espíritu. No sabemos por qué este hombre estaba así, porque el enemigo no puede entrar y salir del ser humano como le plazca. Dele gracias a Dios por eso. Que el Señor ha puesto límites, porque si así fuera, olvídese. Un espíritu inmundo no puede entrar y salir de una persona como quisiera, porque quisiera, pero no puede, porque está limitado por el Señor. Pero hay puertas que pueden ser abiertas para que una persona sea poseída por un espíritu demoníaco. Y no solamente uno. ¿Cuántos dice que tenía María Magdalena? 7, hermano. En muchas ocasiones, cuando nosotros vemos allá afuera a la gente que está pecando, muchos de ellos en realidad no pueden dejar de hacerlo porque necesitan una liberación demoníaca. Oh, no es solamente una terapia, no es que esté platicando con el pastor ahí en el escritorio. Oh, no es solamente una oración en el altar y solamente una unción de aceite. Sí, es bueno eso y es suficiente, pero hay personas que necesitan ser libradas del demonio. Porque su vida ha sido tal que le han abierto la puerta para que los posea, para que los use como títeres. Hay gente que no puede dejar de pecar porque en su vida hay espíritus malignos. Si usted no cree en esto, necesita ir a la escritura. ¿No creen esto porque no le ha sucedido? Mire el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. A veces uno tiene que orar por las personas para que sean libradas de las garras del enemigo, porque los tiene presos, cautivos, son sus esclavos. La segunda parte de esto es que Jesús hace lo que tiene que hacer. Porque Jesús sabe que este hombre no tiene ni la capacidad para pedir, ni para sanarse, no puede hablar, no puede, imagínense. ¿Cómo comunicarse? Jesús sabe que es un preso y sabe que el Señor está dispuesto a liberar a los presos espirituales, amén. Y tiene el poder para hacerlo. Y la Escritura simplemente dice que Jesús le sanó. Hermano, usted y yo debemos creer. Digo debemos porque muchos no creen, pero si usted cree que el pecado del hombre es más grande que el poder de Dios, usted está en un problema, usted está derrotado. A veces nosotros oramos por las personas y no creemos que Dios lo puede cambiar. ¿Sabe por qué? Porque no estamos viendo el poder de Dios, lo que estamos viendo es la acción de la persona. Oramos y creemos que mañana va a amanecer como si nada y vuelve a lo mismo o peor y decimos, no. La oración no tiene poder. La oración no sirve. No, mira, es que ya tengo orando 3 meses. Es que no se trata de que ore 3 meses. Se trata de que usted le dé permiso, le dé oportunidad, y no porque lo necesite el Señor. El Señor puede actuar como Él quiera, sino su disposición, deje que Dios actúe. Dice la Escritura, estad quietos y reconocer que yo soy Dios. Amén. El Señor no nos necesita a nosotros. Mire, no necesitaría ni siquiera que oráramos. Eso es un privilegio suyo y mío. El Señor puede actuar como Él le plazca, con quien Él plazca. Y el Señor sabe de qué tiene la persona necesidad más que usted y yo, porque nosotros juzgamos por lo que vemos, pero el Señor tiene el conocimiento del corazón. Nosotros juzgamos las acciones de las personas, pero el Señor conoce su trasfondo y los motivos. Hay gente que necesita ser liberada de espíritus malignos. Para poder experimentar la gracia de nuestro Señor. Oh, cuántas personas son presas de la soberbia y son presas del coraje, del odio, del resentimiento, de la falta de perdón. ¿Sabe? Dios no puede trabajar en un corazón así, porque el Señor es todo lo contrario de eso. Y cuando el Señor llega a la vida de esta persona, lo primero que le quita son todos esos sentimientos negativos que contaminan el corazón del ser humano. Lo que el Señor quiere es hacer una limpieza del corazón. Si en esta mañana usted tiene un sentimiento que a Dios no le agrada y lo ha guardado, y el Señor le ha dicho muchas veces que usted debe de dejarlo, pero usted se cree digno, ¿verdad? Por todo lo que le han ofendido y todo lo que le han hecho, y no quiere dejar ese sentimiento, necesita escoger
entre lo que Dios tiene para usted o guardar ese instrumento que el diablo está usando para mantenerle a usted preso y cautivo. Por eso muy probablemente no puede desarrollarse en las cosas de Dios, porque con su pensamiento y su deseo está en una parte, pero en realidad activamente alguien le tiene sujeto y no puede despegarse de donde está. Necesita el poder del Señor. Amén. Ay, qué mensaje, ¿verdad? Mejor vamos a cambiarle a ese canal en donde está la prosperidad y que Dios quiere aumentarnos la billetera, ¿verdad? Y darnos un mejor puesto y darnos un mejor carro, ¿verdad? Y darme el dinero para hacer la remodelación que necesito en el cuarto, ¿verdad? Ese mensaje está bonito, ¿verdad? ¿Amén? ¿Sí? A mí también me gusta. Oye, sobre todo porque los pastores, ¿verdad? Son hijos del rey, son siervos del Señor. Imagínate, si bendice la congregación, ¿no bendecirá a los pastores? Amén, hermano. Nada más que ese no es el mensaje bíblico. El mensaje bíblico es muy diferente de esas mentiras del diablo, precisamente. Cuando Jesús sanó, fue atacado. Fue atacado por hombres usados por el diablo. Por hombres que estaban vestidos de religiosos, pero que en su corazón había todo menos agradar a Dios y reconocer al Mesías. Fue atacado por los que estaban alrededor. Hermano, si usted va a querer agradar a las personas siempre, caerle bien a todos, recibir su aprobación, olvídese, usted va a ser una persona frustrada toda su vida. Mire, hay dos cosas. No podemos estar peleados con todo el mundo, porque cuando nosotros estamos peleados con todo el mundo, es como el que iba manejando por la carretera en sentido contrario y creía que todos los que venían para acá estaban locos. ¿Verdad? Sí me expliqué, ¿verdad? Cuando nosotros estamos peleados con todo el mundo, ¿verdad? Y que donde nos paramos hay un conflicto y que a toda la gente le caemos mal y con todos salimos de algún problema y que nadie me aguanta, nadie me soporta, me conocen y se apartan. Aguas, hay un problema en usted. Pero por otra parte, si usted va a querer quedar bien con toda la gente, hay un problema en usted. Jesús hizo lo que tenía que hacer para agradar al Padre. Amén. Jesús hizo lo que tenía que hacer para mostrar la misericordia a las personas, el amor de Dios al hombre. Jesús hizo lo que tenía que hacer para presentar batalla al diablo. No le interesaba mucho lo que dijeran las personas que estaban ahí. Mire lo que le dijeron: oh, tú eres un hijo del diablo. Eso es lo que le estaban diciendo a Jesús. Las obras que haces las haces por Satanás. Tienes un poder satánico al Hijo de Dios. ¿Se imagina? ¿Qué espera usted que nos digan a nosotros? ¿Por qué quiere que le aplaudan, que a todo mundo le caiga bien, ¿verdad? Todas las personas estén de acuerdo con este mensaje. Que todas las personas me digan: oh, que bien predica, hermano. Oh, todo lo que usted... ¿Por qué espera usted eso? Si a nuestro Señor lo atacaron, ¿qué espera usted como discípulo de nuestro Señor Jesucristo? Va a haber personas que le van a traicionar, se van a sentar a usted a comer ahí en la mesa. Y cuando se levanten van a hablar cosas de usted que no son ciertas. Le van a inventar cosas. Van a buscar cómo meterle en un problema. Le van a inventar un chisme, van a ver qué defecto tiene para exhibirlo. Van a ver qué trampilla anda haciendo por ahí. Y cuídese de que lo agarren y que sea cierto. Si el Señor Jesucristo, predicando el Evangelio, sanando a los enfermos, liberando a la gente de los demonios, no le fue muy bien, ¿por qué usted y yo esperamos no tener ningún problema? A veces estamos mal enfocados en el propósito del Evangelio y lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Y Jesús les explica que los reinos divididos no permanecen. ¿Sabe de qué se trata esto en parte que está sucediendo con esto de la pandemia? ¿Sabe de qué se trata? Precisamente de división. ¿La enfermedad es real? Claro. La enfermedad es real. Miren las estadísticas. ¿Pero sabe de qué se trata espiritualmente? De división. Lo que el diablo quiere a través de esto es dividir. Si tú separas a las ovejas, si separas a un rebaño, es más fácil captar alguna, ¿no? O si separas una brasa del fuego, es más fácil que se enfríe. Mientras estas permanecen calientes, aquellas se van a apagar. Pero ¿qué pasa si dispersas todas las brasas que están ahí? Tarde o temprano se van a apagar. ¿Sabe cuáles van a permanecer prendidas? Aquellas que tengan fuego suficiente.
en su espíritu. Hermano, porque usted y yo no podemos depender de ninguna reunión y no podemos depender de ningún templo, y gracias a Dios por los templos y las reuniones, y no podemos depender de ninguna persona, sino que nuestra dependencia debe estar en el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué fracasamos en nuestra vida espiritual? Porque en lo individual no pertenecemos en ocasiones al Espíritu Santo. No es el que gobierna nuestra vida. Lo gobierna el pecado, nuestras limitaciones, nuestras quejitas. Somos buenos para apapacharnos, ¿verdad? Es que tú no sabes cómo yo he sufrido. No sabes lo que a mí me pasó. Mira, me sucedió esto. ¿Afecta a la vida de las personas? Claro que afecta, pero ¿sabe qué? Dice el apóstol Pablo, pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. No, han pasado cosas en la vida, sí. Yo le pudiera contar algunas cosas que me han marcado en la vida. ¿Dolorosas? Sí. Pero le doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por quien está hablando aquí el libro de Mateo. Por quien frente a las circunstancias no se amedrentaba. Imagínense a Jesús diciendo al otro día, no, ahora no voy a salir. No, ahí van a estar eso. Me van a hacer sentir mal. Mira, y se juntan varios. Yo voy solo. Y luego los discípulos que me acompañan son bien miedosos. Allá están escondidos atrás de una piedra, según ellos están cuidando, pero están escondidos. Mejor no voy. ¿Qué tal que me golpean? O me injurian otra vez, me levantan un falso. Y se siente re feo cuando te levantan un falso. No, mejor no voy. Y los hermanos se retiran de la iglesia en este tiempo porque el pastor no los saludó. Tuvo el atrevimiento el pastor que en lugar de salir por aquella puerta como lo hace cada domingo, ahora salió por esta puerta y allá estaba la hermana sentidita de la iglesia. Digo la hermana porque los hermanos no son sentidos. No conocieron ningún varón que sea sentido, ni infantil, ni ridículo. Todos son bien maduros. Todos ayudan, ¿verdad? Al evangelio, son unos pilares en la iglesia. Y ese día estaba la hermana ahí. Y el pastor salió por acá. Y la hermana lo tomó personal y se fue de la iglesia. Porque el pastor vio que yo estaba ahí y se fue por la otra puerta. No me vuelvo a parar en esa iglesia de hipócritas. ¿Se imaginan esa actitud de Jesús por miedo a que tal vez le presentaban otro demonio? Y qué tal si el demonio le hacía escándalo o por alguna situación en donde se sintiera incómodo porque la gente lo atacaba, lo que iban a decir de él. ¿Le interesa mucho a usted lo que va a decir la gente de usted? Le debería interesar lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Ahí sí preocúpese. Porque como veíamos en la semana, dice la Escritura, que un día el Señor nos va a llamar a cuentas de toda obra buena y de toda obra mala. No, hermano, creo que estamos en un tiempo peligroso. Y estoy terminando. Toda blasfemia, todo pecado será perdonado a los hombres. Toda ofensa, si se arrepienten. Para poder hablar del perdón necesitamos ver el arrepentimiento en la Escritura. Y perdón y arrepentimiento no están despegados nunca. Amén. Siempre necesita haber arrepentimiento para que haya perdón. Quiere la bendición, necesita ser obediente. Porque los demás son doctrinas de demonios. Ya ve lo que le dijo el diablo a Eva al principio. No es cierto, hombre. Mira, puedes hacer lo que te da tu gana y no te va a pasar nada. Nada más que Dios es medio envidiosón y sabe que el día que tú comas de ese fruto vas a ser como él. Y está el ser humano y aquí estamos usted y yo batallando. Obediencia y bendición están ligados, y arrepentimiento y perdón. ¿Cuántas veces usted se ha arrepentido y sigue haciendo lo mismo? Muy probablemente no se ha arrepentido. Nada más lo que ha habido en su corazón es remordimiento. ¿Y sabe qué es el remordimiento? Es una carta acusatoria, es un espejo que nos dice, es cierto, yo soy eso, y luego volvemos a dejar el espejo ahí donde estaba y se nos olvida cómo somos y volvemos a lo mismo. Pero el arrepentimiento incluye un cambio. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo? Dice la Escritura esto del Espíritu Santo, porque en este tiempo nadie más le puede a usted convencer de pecado sino el Espíritu Santo. Dijo el Señor antes de irse, me iré, pero no los voy a dejar solos.
Él les llevará toda verdad. Él les va a redarguir de pecado. Él les dará convicción. Dice el libro de Romanos 8:16 que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque la palabra de Dios nos da la evidencia, pero ¿sabe quién nos da la convicción? El Espíritu Santo. Oh, el Espíritu Santo. Tan ofendido. El Espíritu Santo tan mal mencionado. El Espíritu Santo tan desobedecido, tan contristado. Dice la Escritura en el Antiguo Testamento: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Pero la gente piensa que Dios siempre va a estar ahí para cuando le pegue su gana. Buscad a Jehová mientras puede ser llamado, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el inicuo su pensamiento, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y el cual es amplio en perdón. ¿Sabe qué es el arrepentimiento? Volverse a Dios. Esta mañana yo quiero terminar este mensaje diciéndole: no importa qué tan alejado usted esté de Dios, si usted se arrepiente, el Señor le perdona. Si se arrepiente de corazón, el Señor le perdona. Porque dice la Escritura que el Señor no desea la muerte del impío, sino que venga al arrepentimiento. Pero si usted, hermano, amiga, permanece en su soberbia, usted está escogiendo la consecuencia de la desobediencia. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. ¿Qué es lo bueno de esto? ¿Qué es la ventaja? ¿Qué es la bendición? La bendición es que Dios ha dispuesto todo en nuestro Señor Jesucristo para que usted no sufra las consecuencias del pecado. ¿Cuántas cosas nos hacen daño en este tiempo? Ponemos mucha atención a los mensajes que nos convienen, pero no ponemos atención a la palabra. Y la Escritura dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ponemos atención a lo que nos conviene, pero no ponemos atención a lo que no nos gusta. Pero muchas veces lo que no nos gusta es lo que necesitamos. Dice la Escritura que la disciplina en el momento a nadie le parece atractiva, pero en su tiempo da fruto. Amén. Dispóngase. Esta mañana me gustaría hacer un llamado a todos quienes nos escuchan al arrepentimiento. Cambie. Dispóngase a cambiar. Haga las cosas diferentes. Si usted es un incrédulo, crea. Le dijo el Señor a Tomás: no seas incrédulo, sino fiel. ¿Verdad? No permanezcas en la incredulidad, cree y actúa como eso. No es una fe ciega. Dice la Escritura: el que robaba ya no robe. ¿Verdad? Oh, usted a lo mejor puede decir esta mañana: no, pastor, yo lo he intentado muchas veces y no he podido. Oh, mire, he intentado muchas veces no ver a las mujeres, pero soy mujeriego. Ya muchas veces he intentado no mentir, pero esa es mi vida y no sé cómo decir la verdad y no quiero las consecuencias de la verdad. Oye, mire, pastor, me refugio en los vicios en donde nadie me ve. Lo hago por las noches cuando estoy en mi casa y amanezco en una condición que no es buena, ¿verdad? Y no hay la manera de dejar eso. Oh, ¿sabe? No le he dicho a nadie, pero tengo este resentimiento en mi corazón. Odio a esta persona por esto. Pero ante todo el mundo le sonrío. Hermano, muchas veces el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida y la hemos rechazado. Y necesitamos aceptarle para que usted pueda vivir en paz, en el corazón. Puede llevar una vida muy cargada con toda la consecuencia. Es como el que se le lleva aguantando toda su vida un dolor de espalda, ¿verdad? Pero nunca toma una pastilla y no se cura, pero ahí va con el dolor de espalda hasta que el dolor de espalda lo dobla, ¿no? Pero ahí va caminando. El Señor no quiere que usted vaya caminando hacia abajo, quiere que vaya
de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, necesita el Espíritu Santo. Necesita el Espíritu Santo. ¿Para qué quiere regresar al templo? ¿Por qué quiere que los templos se abran? ¿O porque la gente está pidiendo que los templos se abran? ¿Cómo va a regresar? ¿Va a regresar igual que cuando se fue? ¿Qué problema para los pastores recibir a la gente igual o peor, no? Pobres pastores, pobres ayudantes del pastor, ¿no? Y a recibir a la gente igual o peor porque se fueron más o menos calientitos y ahora no, hombre, van a regresar más fríos que un cubito de hielo, ¿no? ¿Para qué quieren regresar al templo? Este es un buen momento para que usted regrese lleno del Espíritu Santo. Amén. Para que lo que no hizo antes de irse, ahora llegando otra vez al templo, se interese en las cosas de Dios y sea una persona productiva en el reino, pero necesita el Espíritu Santo. Apartados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Me invito a ver esta mañana. Señor, necesitamos tu perdón. ¿Cuántas veces te has acercado, Señor, para evitarnos el mal que hemos experimentado? Y ponemos muchos pretextos y muchas razones y la soberbia permanece. Perdona, Señor, por pensar de nosotros más allá de lo que somos. Que la Escritura dice que somos como hierba que se seca y en la tarde es arrancada, que somos polvo, que nuestra vida es pasajera, que somos como pámpanos arrancados de la rama. Señor, te pedimos que nos ayudes y todo el necesitado de tu Santo Espíritu, tú proveas todo lo que tienes, Señor, para que la persona en arrepentimiento pueda acercarse a ti y dejar esa condición que tiene. Una condición muy probablemente influenciada por los demonios, por el mentiroso, por el engañador, por el que presenta el pecado como un anzuelo, Señor, y ante el cual muchos muerden y encuentran la muerte. Porque es engañado de diferentes formas, por el que es engañado, Señor, en su soberbia, creyendo que no te debe nada y es el peor deudor de todos. Por el que cree que solamente se trata, Señor, de prácticas religiosas o de rutinas o de cumplimientos esporádicos, pero no entiende que es un compromiso de vida contigo. En toda acción y en todo pensamiento y en toda intención y en todo propósito. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a pelear la batalla con las armas espirituales que tú nos das. Y que haya triunfo en nuestra vida y la gloria sea llevada, Señor, ante ti, porque tú eres el dador de todo triunfo y de toda victoria. Sin ti nada podemos hacer, Señor. Esta tarde danos bendición, te pedimos. Esta tarde ayúdanos a ser agradecidos contigo, a valorar aquellas cosas, Señor, que nos has dado y que no merecemos. Y permítenos ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos durante esta transmisión. Y esperamos verle durante la semana y en los siguientes temas. Hasta pronto, que tenga una semana bendecida.